¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del dolo y la culpa. Habíamos tratado el tema de los elementos subjetivos del tipo en un sentido general que comprendía al dolo y la culpa. Hoy vamos a enfocarnos solamente en el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo y qué es la culpa? El dolo puede ser definido como el conocer y el querer. El dolo como el conocer y el querer. ¿El conocer qué? El conocer los elementos del tipo penal y el querer es la voluntad de llevar a cabo dicha acción u omisión. La doctrina divide al dolo en dolo directo, en dolo de segundo grado y en dolo eventual. En la legislación que nosotros vamos a analizar, vamos a ver que solamente el dolo se comprende como dolo directo y dolo eventual. El dolo en el Código Penal. El artículo 9 del Código Penal Federal establece que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. El artículo 9 establece la definición de dolo. Dolo tanto dolo directo como dolo eventual. Para poder estudiar al dolo directo y al dolo eventual, vamos a tener que separar esa definición que establece el artículo 9. Dolo directo, conocer, el conocer los elementos del tipo y el querer o la voluntad de realizar dicha conducta. Dolo eventual, existe la representación del resultado como algo probable y acepta su realización en caso de que suceda. El artículo 9 establece al dolo directo y al dolo eventual. El dolo directo comprende donde establece que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, quiere realizar el hecho descrito por la ley penal. El dolo eventual comprende el que, previendo como posible el resultado típico, acepta la realización del hecho descrito por la ley. Ese es el concepto de dolo directo y dolo eventual. Conocer los elementos del tipo penal. Ejemplo, ¿no? Conocer que lo que estás a punto de matar es a una persona. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de dolo directo y dolo eventual. Un ejemplo de dolo directo donde el sujeto conoce desde un principio los elementos del tipo penal y quiere realizar su conducta pese al conocimiento que ha tenido anteriormente. Un ejemplo de dolo directo. Supongamos que Juan quiere matar a Pedro, así que va hacia Pedro y le dispara en la cabeza, produciéndole una muerte instantánea. Aquí se reúnen los elementos del dolo directo, que es el conocimiento previo que tiene el sujeto de los elementos del tipo penal. Juan sabe que lo que está a punto de matar es a Pedro, sabe que su conducta de acción consistente en disparar puede producir la muerte de Pedro. Así que va hacia Pedro, le dispara en la cabeza, produciéndole una muerte instantánea. Aquí Juan ha querido matar a Pedro. Desde un principio, Juan tenía la intención de matar a Pedro. Así que va y lo hace. Esto es dolo directo. Juan conocía los elementos del tipo penal, conocía las circunstancias del hecho. El conocimiento del tipo penal hace referencia a las circunstancias del hecho al momento de realizar dicha acción. Entonces Juan quería matar a Pedro, sabía que estaba a punto de matar a Pedro y pese a ese conocimiento que tuvo, quiso hacerlo y pues así fue, le produjo la muerte de Pedro de manera instantánea, una consumación instantánea. Ejemplo de dolo eventual. El terrorista
que cumpliendo órdenes se aviene a colocar una bomba en un local en el que sabe que es muy posible, muy probable que encuentre un amigo suyo. Lo hace con plena conciencia de que éste morirá efectivamente si se halla presente en el lugar de la explosión. Recordemos que la definición de dolo eventual, decíamos que dolo eventual era la probabilidad de la representación del resultado típico que tenía el sujeto al momento de realizar su conducta, ya sea una conducta de acción o una conducta de omisión. Entonces decíamos la probabilidad de representación del resultado típico, como sucede en el ejemplo de dolo eventual, el terrorista que cumpliendo órdenes se aviene a colocar una bomba en un local en el que sabe que es muy probable que se encuentre un amigo suyo. Lo hace con plena conciencia de que éste morirá efectivamente si se halla presente en el lugar de la explosión. Entonces, pese a ese conocimiento que tiene el sujeto, esa probabilidad que se le representa al momento de realizar dicha acción, esto es al momento de colocar la bomba, pues el sujeto, si el sujeto sigue actuando, entonces se concluye que el sujeto acepta el resultado típico producido en caso de que este ocurra. Esto es ejemplo de dolo eventual. Entonces, el dolo es la intención o es el conocer, el querer. En términos muy generales, dolo es la intención y culpa es la negligencia o imprudencia. Cuando decimos que una conducta es dolosa, significa que esa conducta es intencional, y cuando decimos que una conducta es culposa, decimos que esa conducta es imprudental o negligente. La diferencia entre dolo directo y dolo eventual consiste en que el primero, el dolo directo, el sujeto está seguro, conoce de los elementos del tipo penal, conoce las circunstancias del hecho y quiere, pese a ese conocimiento, realizar su conducta. El dolo eventual es el conocimiento probabilístico que tiene el sujeto acerca del resultado típico. Esto es, la probabilidad de que el resultado se produzca y que en caso de que esto suceda, el sujeto acepta dicho resultado. Como en el ejemplo del dolo eventual, donde el terrorista cumple órdenes, coloca una bomba en un lugar donde sabe que es muy probable que esté un compañero suyo, un amigo suyo, y pues pese a ese conocimiento probabilístico del resultado típico, este sigue actuando y en ese caso se considera que el sujeto acepta dicho resultado. El dolus general es un caso de error y se verifica cuando el sujeto activo produce el resultado que se propuso, pero hierra en torno a la vía y el momento para lograrlo. Un ejemplo, el sujeto A apuñala al sujeto B para matarlo y cree haberlo matado. Para ocultar el cuerpo, lo lanza al río, donde finalmente muere por ahogamiento. El sujeto A piensa que ha logrado su objetivo, que era precisamente la muerte de B. Entonces, él decide ocultar el cuerpo y lo lanza al río. Sin embargo, en ese momento, cuando él lo lanza al río, el sujeto seguía teniendo tenía signos vitales, y finalmente muere ahogado, obviamente, donde lo tira. Entonces, este es un caso de dolus general, que básicamente es un error que se produce en torno a la vía y el momento para lograr. El dolo alternativo se produce cuando el sujeto activo tiene dos o más posibilidades de ejecutar el hecho típico y para cualquiera de estas se actualiza en dos. El sujeto A le dispara al jinete R, asumiendo como posible impactar a R o solo al caballo. El disparo impacta y priva de la vida a R. Entonces, las modalidades de dolo comprende básicamente el dolus general y el dolo alternativo, Ahora pasemos al segundo elemento, que es la culpa. El propio artículo, el artículo 9 del Código Penal Federal establece que obra culposamente
el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, o que previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observarse según las circunstancias y condiciones personales. Ese es el concepto de culpa que nos da el Código Penal Federal. Al igual que el dolo, la culpa tiene una división como culpa consciente y culpa inconsciente. Culpa con representación o culpa sin representación. Culposamente, de manera consciente o con representación, el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Culpa inconsciente o sin representación. El que previó el resultado confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Antes de pasar a los ejemplos de la culpa inconsciente y la culpa consciente, vamos a definir qué es lo que se entiende por infracción al deber de cuidado, que es lo que menciona en el artículo 9 del Código Penal Federal, que es la infracción al deber de cuidado. El deber de cuidado exige al ciudadano a comportarse de conformidad con la norma de cuidado y se expresa en las siguientes tres vertientes. Y cualquiera de esas violaciones a ese deber se considera como una infracción al deber de cuidado por no haberlo observado, entonces estaríamos hablando de culpa. La culpa se fundamenta en la infracción al deber de cuidado. Ejemplos de culpa: culpa sin representación o culpa inconsciente. Juan va conduciendo su automóvil, recibe una llamada, decide tomarla, en eso se distrae en la plática tan entretenida que tiene y no se da cuenta que la luz del semáforo está en stop o está en rojo. Lo cruza y se impacta con un automóvil, causándole una lesión al conductor. Juan no previó el resultado típico siendo previsible. Significa que una persona de haber estado en las mismas circunstancias que Juan, hubiera previsto dicho resultado. Y culpa con representación o culpa consciente. Una persona que está aprendiendo a manejar un automóvil decide tomar el carro de su familiar para dar una vuelta. Está consciente de que aún no puede conducir y que es probable que pierda el control y termine lesionando a alguien, pero confía en su poco conocimiento y que saldrá todo bien, pero al final termina provocando un accidente, termina provocando lesiones y daños en propiedad. Fíjense, en el ejemplo de que Juan iba conduciendo un automóvil, se distrae en la llamada, pasa un alto y termina impactando a otro automóvil, causándole lesiones al conductor. Ese es un ejemplo de culpa sin representación o culpa inconsciente. Juan no previó el resultado siendo previsible. Decimos que no previó el resultado siendo previsible cuando suponemos que si una persona en las mismas circunstancias de Juan hubiera previsto dicho resultado. Esto es, yo hubiera previsto que si hablo por teléfono es muy probable que me distraiga y no me fije en el semáforo y termine lesionando a una persona o termine dañando bienes ajenos, como es un automóvil o cualquier otra cosa. La culpa con representación o culpa consciente, el sujeto prevé el resultado típico como algo probable, pero confía en que este no se producirá. Esa es la definición de culpa consciente. Y en el ejemplo que hicimos que una persona que estaba aprendiendo a manejar decide tomar el automóvil de su familiar y para darse una vuelta, pero sabe que es muy probable que pierda el control y termine lesionando a alguien. Pero él confía en su poco conocimiento sobre manejo, sobre la conducción, y pues al final termina lesionando a un peatón. ¿Se dan cuenta? La culpa
es inconsciente cuando el sujeto ni siquiera prevé el resultado y es consciente cuando prevé el resultado. En ambas, tanto como la culpa inconsciente como en la culpa consciente, el sujeto ha quebrantado el deber objetivo de cuidado y decíamos que este deber era el deber de omitir acciones peligrosas, el deber de preparación e información previa y el deber de actuar prudentemente en acciones peligrosas. Juan quebranta el deber de cuidado. ¿Por qué? Porque no omite realizar acciones peligrosas como lo es el manejar un automóvil contestando un teléfono. Y en el caso de la culpa con representación del muchacho que decide tomar el automóvil de su familiar, en ese ejemplo, el sujeto quebranta el deber de preparación e información previa, el deber, porque no tuvo preparación suficiente e información suficiente para poder conducir un vehículo que ya de por sí el vehículo se considera como un riesgo permitido, pero es un riesgo en sí, ya implica un riesgo conducir un vehículo, por lo que debió de prepararse por lo tanto hay una infracción al deber de cuidado en el caso de Juan, en el caso del muchacho que está aprendiendo a conducir el vehículo. Entonces, ese sería un ejemplo de culpa consciente y culpa inconsciente.